Estamos de regreso. En el segmento anterior compartíamos un poco sobre lo que el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios acerca de sus aflicciones. Ya en Cristo, ya en el Evangelio, todas las cosas que él vivió. Y es una lista bien extensa donde creo que muy pocas personas hemos estado en una condición como la que él pasó. Pero por otro lado, cuando empezamos a ver los primeros años de vida de Pablo, que en este caso era Saulo, nosotros lo que vamos a ver es que él viene de una familia acomodada, una familia que, si bien es cierto, no era una familia con muchos ingresos o un reconocimiento en un estatus, tampoco era una familia que tenía necesidades, es decir, era una familia que podía suplir las necesidades básicas. Pero también lo vemos que él tiene una capacidad de ser alguien con una facilidad de aprendizaje y comienza a estudiar y se le comienzan a abrir muchas puertas para ser parte de muchos institutos donde comienza a adquirir información, y se habla que tenía una formación sólida en teología, filosofía, jurídica, mercantil, lingüística. Hablaba 4 idiomas: griego, latín, hebreo, arameo. O sea, si nosotros tomamos la vida de Pablo y la traemos a nuestro tiempo, pudiéramos decir que él era un joven que tenía un futuro muy prometedor, que se le habían abierto las puertas en las universidades, que no solamente había estudiado una carrera, sino que al mismo tiempo había estudiado 4 carreras, hablaba 4 idiomas y había estado cerca de los más fuertes maestros de la ley, incluyendo Gamaliel. Entonces yo lo que creo es que a él lo miraban y decían: este chavalo se va a convertir en un grande hacia adelante. Y después el comportamiento y lo que estaba en su corazón por poder desaparecer aquellos seguidores de Cristo, aquella iglesia que se estaba levantando y que era opuesto a todas las creencias que ellos tenían, y él comienza a perseguirlo. Y no era de los que esperaba. Él iba y comenzaba a presionar para que le dieran carta. Él mismo se ofrecía para hacer muchas cosas que no se les estaba pidiendo que hicieran. Y entonces es en ese momento donde, a mi parecer, y de acuerdo a lo que dice la palabra, él tenía un estatus donde tenía un nombre, donde tenía estudio, donde tenía reconocimiento, donde tenía acceso a contactos, relaciones. Pero en el camino a Damasco él tiene un encuentro con Jesús. Y entonces cuando nosotros vemos la transición que él hace de dejar su vida como Saulo para empezar a vivir para Cristo, y es ahí donde empieza a ser llamado Pablo, nosotros necesitamos ver que él no estaba dejando cualquier cosa. Él no era alguien que no tenía nada. Él estaba dejando, de alguna manera, estaba dejando todas aquellas cosas que nosotros vemos en la pirámide de Maslow. Estaba dejando lo que se consideraban las necesidades básicas, porque él no sabía de qué iba a comer, porque al volverse del otro lado, él era perseguidor, pero ahora se convierte a aquellos que perseguía. Entonces los que estaban con él inmediatamente lo iban a rechazar. Entonces ese era su sustento. Pero también él deja la posición de liderazgo que tenía, porque ya inmediatamente la iba a perder. Pero él dice: nada de eso me llena, más bien lo considero como basura. Y todo. Filipenses lo dice, 3, versos 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. La he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, como usted lo está diciendo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, no solo perdió todo de un lado, sino que entró al otro bando y no todos le creían. O sea, no todo es Saulo, el perseguidor. O sea, claro, los cercanos le abrieron la puerta, pero había un sinnúmero de personas que le tenían miedo. Entonces él empezó, no solamente perdió esto, sino que en algún momento él quedó a la deriva, cuando él se cambia a la verdad en Cristo, pues. Pero sí es importante ver que él llegó a un entendimiento. Cuando él dice basura, yo estaba estudiando la palabra basura, tiene que ver con caducar.
que llegó su tiempo. Llegó un tiempo en que todo aquello que él lo tenía en primer lugar, llegó un tiempo donde lo tuvo que poner en el lugar correcto, que es debajo del conocimiento de Dios. Porque nada de lo que aprendió, él lo dejó, sino que lo usó ahora con un propósito redefinido en Cristo. Porque era importante todos los idiomas que hablaba para internacionalizar el evangelio. El conocimiento multicultural que él tenía para llegar a las diferentes culturas y poderse relacionar, protocolos, códigos de etiqueta, cómo hablar con las personas, cómo dirigirse a las personalidades, cómo hablar con las personas que eran tal vez de un estrato más bajo. Todo eso lo adquirió con el conocimiento que tuvo antes. Lo que pasa es que le dio un significado nuevo. Ahora se volvió una herramienta para Dios, para la expansión del reino, para llegar a lugares donde Pedro no podía llegar, para llegar a lugares donde otros que amaban al Señor pero no tenían las herramientas. Pablo es el precursor. Por eso cuando vemos nosotros a Timoteo, Timoteo es otro que tiene doble nacionalidad, es griego y es judío. Empieza a levantar un linaje de personas, un discipulado de personas con una capacidad de entender la vida de una forma diferente, de un plano internacional. Por eso es que estudiar a Pablo y ver el liderazgo y la forma que se conduce nos ayuda mucho a nosotros hoy para también conducirnos en los diferentes ámbitos. Porque la realidad es que hay un mundo ahí que está confundido y que necesitamos llevarle el evangelio con todos los estereotipos que tienen y toda la multicultura que los afecta a un evangelio en Cristo. Pero necesitamos entrar, que es lo que Pablo nos enseña. Con todo lo que he vivido, ahora es herramienta para hacer la voluntad de Dios. El que es médico lo hace desde el lugar de medicina, el que es ingeniero lo hace desde ahí, el que es mecánico, todos tenemos un campo de acción. No es que todos vamos a ser igualitos a Pablo, pero ya Dios nos dio un lugar. Y muchas veces, tal vez, estamos pensando solo en personas allá afuera, pero algo que hemos hecho mucho énfasis en estos programas es que empecemos a pensar en nuestra familia. Sí. ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa? ¿Cuáles son esas acciones, ese caminar, ese de prestar atención a cada uno de los detalles? ¿Por qué se comporta mi hijo de esta manera? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo puedo suplir esa necesidad? ¿Cómo puedo traer el orden? ¿Qué cosas yo tengo que hacer? Y entonces comenzar a tomar ese tiempo y, aunque sea difícil y parezca complicado, tener la confianza de que con Cristo lo podemos lograr. Y de alguna manera eso es lo que vemos con el apóstol Pablo, porque él está diciendo, antes de Cristo yo tenía muchas cosas y las dejé por Cristo. Ahora estoy en Cristo y estoy viviendo todas estas aflicciones, pero no importa, porque yo hoy entiendo que hay un propósito que Él tiene para mi vida. Y en Hechos 26, 16 relata a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, este es Cristo hablando, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti. Y esta palabra ministro es un servidor, es alguien que le sirve al Señor. Pero hay algo que a mí me llama la atención en este verso, porque él lo que le está diciendo es, te me aparezco, pero te me apareceré. Básicamente lo que le está diciendo es, quiero tener una relación contigo donde yo te voy a estar mostrando cosas para que tú puedas compartirla y seas testigo a otro, es decir, para que te convierta en bendición para otras personas. De hecho, Pablo relata que él tuvo visitaciones de Jesucristo en varias ocasiones, que en varias ocasiones él pudo recibir instrucciones directas de parte de Jesucristo. Y cuando él habla de ser ministro, él recibe esa encomienda. El ministro es alguien que sirve y también es alguien que suple una necesidad. Es impresionante ver cómo Pablo realmente se convirtió en alguien que suplía necesidades de la iglesia, como un apóstol, como un enviado, como un edificador. Él se definió a sí mismo como un perito arquitecto de la obra de Dios. Y en el pasaje que estábamos leyendo de Filipenses capítulo 1, 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, si continuar en la vida o ya estar listo, preparado para irme. Esta parte, si para mí en la carne, estar en la carne, vivir, resulta en beneficio de la obra, habla de que él tenía un entendimiento, que lo que le había sido dado por Dios era útil para la edificación de la iglesia, era útil para la obra. O sea, Pablo no solamente murió por el hecho de que ya haya cumplido su obra, él podía seguir dando más. Pero él también tenía un entendimiento de que hay un tiempo para todo y que habían otros que tenían que continuar
lo que Dios le había encomendado. El pastor Vladimir hablaba acerca de Timoteo, fue formado, fue desarrollado y él continuó con la iglesia. Creo que en Éfeso, que Timoteo fue que él se desarrolló principalmente como pastor. Él levantó a muchas otras personas en el camino y ese entendimiento de Pablo de que él tenía algo que aportar. Por eso 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, ha habido un provecho. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todos debemos de tener ese entendimiento. Así como hablábamos de que tenemos un llamado para impactar, para influenciar en los distintos ámbitos de la sociedad, ir a lugares donde quizás otras personas no van a poder ir, y que cada uno tiene una asignación, debemos tener un entendimiento que hemos recibido una capacitación, hemos recibido instrucciones precisas. El Espíritu Santo nos habilita con dones, capacidades y talentos y hemos recibido diferentes procesos para que podamos ser útiles en toda obra donde Dios nos ha llamado. Pablo tiene un gran testimonio del cual nosotros hoy podemos aprender muchísimo, pero algo que hemos tratado de ver en su historia, en su vida, es que Dios tiene un plan con nosotros y en ese plan lo primero que Él quiere hacer es restaurar la relación con nosotros, que es a través de Cristo, traer una sanidad a todas las áreas de nuestra vida y luego comenzar a bendecirnos en todas aquellas cosas que nosotros podamos estar necesitando, porque Él sabe lo que nos hace falta, Él conoce nuestro corazón, pero no solamente nuestra vida tiene que ver con eso, sino que luego nosotros necesitamos ir y convertirnos en bendición para otras personas. Y como lo hemos compartido en los diferentes programas, empezar con nuestra casa, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, y desde ahí comenzar a generar algo que traiga una transformación a todo lugar donde nosotros vayamos. Les agradecemos por haber estado con nosotros y les invitamos a que nos siga acompañando en los siguientes programas. Que Dios les bendiga.